Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Gómez y soy estudiante de pedagogía en la Unitec. Es un gusto el poder hoy estar con ustedes y darles la más cordial bienvenida a todos ustedes, padres de familia, a esta plática adolescentes, la familia, los pares y la escuela. ¿Sabías que según la UNICEF, hoy tenemos 1.2 millones de jóvenes entre 10 y 19 años? Lo que significa que estamos en el periodo con mayor adolescencia en la historia de la humanidad. Y seguramente ahora que tú tienes un hijo adolescente, te has preguntado, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa por su mente? Pues bueno, te tengo una excelente noticia. Hoy tenemos las primeras imágenes a todo color y en 3D de lo que está pasando en la mente de tu hijo. ¿Estás listo para verla? Pues adelante. Así es, lo que está pasando en la vida de tu hijo es una revolución de pensamientos. Y esto se debe a los cambios físicos y cognitivos que está experimentando. Recordemos que se encuentra en una etapa de transición. De la niñez está pasando ahora a la adolescencia. Pero ¿qué es lo que más va a necesitar nuestro adolescente hoy en día? Que tú puedas confiar en él. Ya durante la niñez tú invertiste tiempo y hiciste lo mejor para educarlo, para enseñarle, para apoyarle. Pero ahora llega el momento en que tienes que confiar en él. Y para poder confiar en un hijo adolescente, ¿qué se necesita? Bueno, pues se necesita saber cuáles son los cambios que van a pasar, anticiparnos a esos sucesos y entonces poder reaccionar de manera correcta a ellos. Así que te invito a que en esta plática veas conmigo qué cambios van a acontecer en la vida de mi hijo adolescente, cómo puedo reaccionar ante ellos. Seguramente con algunos ya te estás identificando, pero nunca es tarde para generar cambios y ayudar a nuestros hijos en este periodo de transición. Y bueno, muy bien, vamos a comenzar con el primer aspecto en el que seguramente todos ustedes se van a identificar con los cambios que voy a mencionar, y es los adolescentes y los padres, ¿verdad? Hay tres aspectos que vamos a ver, tres cambios que se van a suscitar en este entorno, los cuales yo he llamado, comienza la lucha, mi hijo ya no quiere estar con nosotros y ahora quiere estar solo. ¿Verdad? Cuando hablamos de comienza la lucha me refiero a que va a empezar la etapa de los conflictos. Es normal que en esta etapa los conflictos comiencen a intensificarse. Que los conflictos con tu hijo vayan mal, pero no te desesperes. Esto no quiere decir que va a ser eterno, papás. No va a ser siempre. Es solo una etapa en la cual esto va a ir aumentando, pero va a llegar un momento en que se estabiliza, ¿verdad? En que esto se va a estabilizar y entonces él, ¿verdad? Ya no va a buscar ese choque, ese conflicto contigo. Simplemente es solo por un periodo. El segundo aspecto es mi hijo ya no quiere estar con nosotros, ¿verdad? Y igualmente esto se refiere al hecho en que ahora ese tiempo libre ya no lo quiere dedicar con papá, mamá o con los hermanos. Ahora él busca, ¿verdad? El compartir ese tiempo con sus pares, con sus amistades. Y eso lo puede ser, pues, normalmente lo más común hoy en día es a través del celular y las redes sociales, ¿verdad? Pero también puede hacerlo por el hecho de querer pasar tiempo con ellos, de salir y estar con ellos. Y el tercer aspecto que vamos a ver que cambia en nuestro hijo adolescente es que ahora va a querer estar solo. Normalmente vas a escuchar la frase que dice, déjame, quiero estar solo, ¿verdad? Y es que ante los muchos cambios, ¿verdad? Y situaciones que él está afrontando, pues él está buscando estos espacios de soledad para reflexionar y poder encontrar una respuesta. Entonces, esto lo vas a ver en la vida de tu hijo adolescente. ¿Y qué es lo que va a motivar estos cambios? Bueno, primeramente lo que va a generar estos cambios va a ser la búsqueda de su libertad. ¿Vale? Pero ojo, papás, el hecho de que busque su libertad no significa que él quiere ser autónomo, ¿verdad? Estamos hablando de que él está buscando su identidad, su personalidad y que sus ideas y pensamientos propios puede expresarlos y estos pueden ser tomados en cuenta. Esto es bien importante porque miren, entonces podemos entender los conflictos anteriores. Por ejemplo, el hecho de que aumenten los conflictos
¿verdad? A esta etapa que a veces le llaman, es que está de rebelde, ¿verdad? Se debe a que él está cuestionando tu autoridad en el sentido de quiere saber por qué algo es bueno o no es bueno, por qué es correcto o por qué es incorrecto. Porque antes de la adolescencia, ¿verdad? Por ejemplo, la teoría de Piaget nos dice que la obediencia está 100% sujeta a los padres. Y así era, en la niñez estaba sujeta 100% a los padres, ¿verdad? A lo mejor bastaba con que tú le dijeras a tu hijo, ¿y por qué no, papá? Pues porque no. Y ya no te decía nada. Pero ahora ese, ¿y por qué no es? ¿Y como que? Pues porque yo digo que no. No, a mí dime, ¿verdad? Por eso se suscitan los conflictos. Pero durante esa etapa precisamente de él entender, como te decía, llega un punto en el cual él comprende eso y entonces ya no va a cuestionar la autoridad, sino ya acepta la autoridad de los padres y tiene un equilibrio. Esa misma búsqueda de libertad, por ejemplo, lo lleva a ese precisamente hecho de no querer pasar con sus padres porque no se siente identificado con ellos, sino que se siente identificado con sus pares, con sus amistades, con aquellos adolescentes que están pasando la misma situación que él. Entonces él busca, ¿verdad? Poder compartir todo eso que él está viviendo, todo lo que está atravesando, escuchar lo que otros están atravesando, y por eso es que está buscando, ¿verdad? Constantemente el poder estar cerca de ellos, pero no significa que te está abandonando, papá. Y también, ¿verdad? El hecho de que él busque su libertad, pues lo lleva precisamente a esos momentos de soledad, ¿vale? A poder tener respuesta y a poder tener reflexión de los cambios. Entonces, si tú entiendes que por esa cuestión de búsqueda de libertad, él va a presentar estos cambios, tú vas a poder lidiar, ¿verdad? Con estas actitudes y poder, ¿verdad? Generar en él actitudes buenas. Pero ahora, hay un segundo elemento, ¿verdad? Que también puede generar cambios en la vida de un adolescente, porque puede que tú te preguntes, vaya, pero mi hijo es grosero, ¿verdad? Mi hijo levanta la voz. Bueno, hay factores, hay elementos que están rodeando a nuestro adolescente y que lo estimulan en su conducta. Y que estos elementos pueden ser de riesgo y pueden estimularlo a conductas agresivas, ¿vale? Y estos elementos son dos. El primero son los factores de riesgo amplio, ¿verdad? Y se desarrollan en el entorno familiar. ¿Vale? ¿Qué puede influenciar a que tu hijo tenga conductas agresivas en esta etapa? Bueno, lo primero, poca unión familiar. Lo que se conoce como familias disfuncionales, ¿verdad? Familias que viven en un mismo hogar, pero que no comparten un hogar, ¿verdad? Porque no hay comunicación, ¿verdad? No hay apoyo, no hay motivación, no hay amor, no hay todos esos factores que hacen a un hogar, ¿verdad? El segundo es la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Si ellos presencian el extremo más fuerte, que son los golpes, o inclusive, ¿verdad? Aquel otro extremo que pareciera que no es violencia, pero lo es, que es el silencio y la indiferencia, pues puede provocar en él, ¿verdad? Actitudes riesgosas. Y el tercer aspecto, ¿verdad? Es que existan burlas dentro del hogar. Esto es importante, papás, porque a veces se tiene la idea que el hecho de ser amigo de tu hijo significa el estarse llevando como en la escuela, ¿verdad? Pero no, no tiene nada que ver eso, ¿verdad? Si hay burlas, por ejemplo, apodos de su aspecto físico, etcétera, pues lo único que haces es deteriorar precisamente la autoestima. Y en esa parte, ¿verdad? Él ya no lo toma como, ay, pues en son de broma o en son de juego, sino él ya lo está tomando en una cuestión de agresión, ¿verdad? Y el que él se sienta agredido, pues en definitivamente va a generar una respuesta agresiva. Entonces, eso también puede generar todo este tipo de respuestas. Y el último elemento es el uso excesivo de la tecnología. Tengan cuidados, papás. Hoy en día, con el teletrabajo, ¿verdad? Las redes sociales, el uso común de celulares, se ha perdido mucho la comunicación en el hogar. Y es que, vaya, las redes sociales y todo esto no es malo, el problema es todo el contenido que puede haber ahí. Y mucho de ello incita a la violencia,
¿verdad? Incita a enfermedades como la ansiedad, la depresión o a casos extremos como el suicidio. Entonces, ten cuidado, ¿verdad? No dejes 100% el uso del celular a tu hijo, ni tú tampoco te lo pases ahí, sino tengan límites, ¿verdad? Otros factores de riesgo, pues bueno, son aquellos específicos en los cuales es claro, ¿verdad? Que son un riesgo para nuestro adolescente. Eh, Uno de ellos es el portar armas de fuego o armas blancas, ¿verdad? Desafortunadamente hemos escuchado de casos que pues niños que llevaron una pistola, ¿verdad? A la escuela y el fin fue bastante trágico. Así que evita tener esto en tu hogar, ¿verdad? Y si lo tienes, pues tenlo en un lugar asegurado, ¿verdad? Donde solo tú tengas acceso, porque en realidad no fomenta nada bueno el uso de armas de fuego y mucho menos el uso de armas blancas, ¿verdad? Y por último, pues es el consumo de alcohol y, y de tabaco, ¿verdad? Son otros factores que pues son un amplio riesgo, así que en esta etapa de la adolescencia pues acompáñalo también en ello, porque estos elementos están muy común, ¿verdad? En esta etapa. Yo me acuerdo que lo que es en la secundaria y en la preparatoria, pues es muy común, ¿vale? Que uno ve ahí, pues, la gente fumando, ¿no? A los jovencitos, las jóvenes fumando, ¿no? Y más común se da el aspecto del alcohol porque es el tiempo de las fiestas, ¿no? De vente, te invito y pues vamos a echarnos una chela. Pero esos factores son de riesgo, así que ten cuidado. De manera que ante estas situaciones, ¿verdad? Que se presentan, hay un consejo que yo te puedo dar para poder proteger a tus hijos, ¿verdad? El primero es que sigas cuidando de ellos. El hecho de que ellos quieran pasar más tiempo con otras personas no significa que debes descuidarlos o debes de entregarles completa independencia, ¿no? Dale su espacio, sí, pero manténlo vigilado y mantente comunicado con él. Su alejamiento no es una conducta de rechazo hacia ustedes, sino más bien de crecimiento. Y por el hecho de que él está creciendo, pues los necesita como padres que estén con él. Pero si lo abandonas, ¿verdad? Si los dejamos solos, ¿verdad? Pues lo que vamos a generar es que los vamos a estar orillando a que tengan compañías inadecuadas o a que se refugien en el consumo de sustancias nocivas, ¿verdad? Pero hay también elementos que pueden proteger a tu hijo y estos, pues igual, son aquellos de amplio espectro y aquellos que son específicos. Nuevamente, ¿qué elementos pueden proteger a tu hijo? Bueno, los primeros son los que se desarrollan del ambiente. Trabaja la comunicación, el sentido de pertenencia, la motivación y el apoyo familiar. Si tú trabajas estos tres elementos en tu hogar, estás generando una valla protectora para tu hijo, para evitar que se descarríe, si queremos llamarlo, que tenga conductas agresivas. Y el segundo aspecto, que son los elementos específicos, básicamente se compone de dos. El primero es que dale reglas y responsabilidades específicas dentro del hogar, en el cuidado del hogar, en el uso de las tecnologías, por ejemplo. Y el segundo es que tengas charlas con él. Ten pláticas con tu hijo acerca de estos dos temas importantísimos durante la adolescencia. La sexualidad y el consumo de sustancias nocivas, ¿verdad? Si tú tienes esto con tu hijo, pues vas a formar una valla que lo va a estar protegiendo de aquellas actitudes agresivas. Así que a ponerlo en práctica. El segundo punto es la adolescencia, los pares y sus amigos. Hace unos momentos comentábamos, ¿verdad? Que parte de los cambios que vamos a ver en nosotros como padres, en la relación que tenemos con los hijos, es que él va a querer usar su tiempo libre para estar con sus amigos, ¿verdad? ¿A qué se debe esto? Bueno, principalmente las relaciones sociales ahora son una parte muy, muy, muy importante para tu hijo, ¿vale? El tener amistades y lo que piensen otros de él es algo muy importante para tu hijo, ¿verdad? Él siempre va a estar pensando en cómo lo ven, qué piensan los demás, pero también él va a querer tener amistades, ¿verdad? Y él entonces va a querer formar estos vínculos, ¿verdad? En primera, pues sí, debido a los cambios que está afectando, que está pasando, pero también, ¿verdad? La elección de esas amistades va a estar completamente influenciada por la educación
que él recibió en el hogar. En pocas palabras, el adolescente, tu hijo, va a estar buscando amistades que compartan su misma educación, sus gustos, su manera de pensar. Entonces, esto es bien importante porque es aquí donde vamos a ver precisamente ese cambio muy marcado en esta etapa, y es la influencia. Yo le he llamado, ¿verdad? Ahora mi hijo quiere otro tipo de ropa. Y es que esa es una de las principales cosas que se manifiestan, ¿verdad? Que él ya no quiere la ropa que tú le escogías, la ropa que ahora tiene. Él ahora quiere un tipo de ropa, ¿verdad? Similar a la de precisamente su grupo, a la de sus amistades. Él ya no quiere la ropa que nosotros le escogíamos, sino él ahora quiere este tipo de ropa. Y a lo mejor no puede decir, hijo, pero ¿por qué este tipo de ropa? Bueno, pues es que está comenzando a tener influencia sus amigos en él, de manera que él quiere parecerse a ellos, quiere tener un sentido de pertenencia con ellos. Pero así como puede ser la ropa, pues también pueden ser las actitudes y los pensamientos. Por eso te decía que es bien importante, ¿verdad? Que él va a seleccionar su amistad acorde al patrón que él tiene en su casa. Entonces, por ejemplo, estas amistades que él elija pueden llevarlo a una influencia buena o a una influencia mala, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si él ha visto que el uso de violencia es la manera de resolver los problemas, pues él va a buscar amistades que piensen igual. Y eso pues precisamente va a acrecentar la violencia en él, y a lo mejor por ello vamos a tener adolescentes conflictivos en el salón de clases, ¿no? Que golpean a otros compañeros. Porque precisamente pues ellos tienen esa influencia. Entonces es bien importante, ¿verdad? Que la educación que nosotros hemos dado pues va a tener una fuerte influencia en la vida de nuestros hijos. Y a la vez, la buena, ¿verdad? Si nuestros hijos han crecido en un ambiente saludable, vaya, de respeto, o vaya, a lo mejor de aprovechamiento académico, pues obviamente él va a tener un grupo que también piense igual, y entonces a lo mejor en su aprovechamiento académico pues vamos a ver que sobresalga. ¿Por qué? Porque le gusta trabajar en equipo, porque le gusta hacer las cosas, le gusta entregar bien la tarea, etcétera. Entonces esta influencia puede ser buena o mala, pero en gran medida está determinada por la educación que tiene nuestro hijo. De manera que pues es un buen punto para reflexionar en qué vemos en nuestro hijo adolescente ahora, ¿verdad? Pero mi consejo en esta situación es que eh, si tú ahora que comienzas a analizar, ¿verdad? De los patrones de conducta que tienes tu hijo, lo primero que te diga es que si has detectado algo que no has modelado correctamente, pues bueno, es momento de cambiarlo, ¿verdad? Si ha habido acciones que no han sido correctas, ejemplos que no han sido buenos para tus hijos, pues es el momento adecuado de cambiarlos, a fin de que pues él no busque, ¿verdad? Amistades con esos patrones. Pero en segunda instancia, ¿verdad? Es que siempre estés al pendiente de las amistades que elige tu hijo, ¿verdad? Si en algún momento tú detectas una mala amistad, pues interven. No lo dudes, ¿verdad? Y para ellos son muy buenas las esposas, las mamás. Siempre tienen un sexto sentido que les dice, ay, esto no me gusta. Pues cuando escuches eso o cuando sientas eso, no lo dudes, interven para precisamente pues llegar a tiempo y evitar que esto se haga más grande, ¿verdad? Porque precisamente pues bueno, esa influencia pues va a tener repercusiones en la escuela. Y es el tercer punto en el que vamos a entrar, los adolescentes y la escuela. Cuando hablamos acerca de la escuela nos estamos refiriendo al aprovechamiento académico. Si bien es cierto que para muchos de nosotros, ¿verdad? Lo que fue la secundaria y la preparatoria fueron nuestros mejores años porque entablamos las mejores relaciones sociales, el aprovecho académico es algo completamente diferente. Y hay factores que también, ¿verdad? Tienen que ver con ello. El primero es el aspecto socioeconómico, ¿verdad? Y esto es cuando los hijos trabajan. Entonces, si acorde a tus posibilidades no hay necesidad de que tu hijo trabaje, pues no permitas que lo haga. Más bien, manténlo motivado y enfocado en sus estudios, ¿verdad? Que esa es su tarea principal. Pero si por alguna cuestión económica, ¿verdad? Ha tenido que trabajar tu hijo, pues bueno, esfuérzate en los siguientes aspectos para poder compensar ello.
El tercer aspecto es la calidad del entorno familiar. Con esto me refiero a lo que hemos venido hablando, el amor, la comunicación, ¿verdad? La confianza, etcétera. Eso influye mucho en el aprovechamiento que vaya a tener. El tercero es el compromiso de los padres. De ahí, papás, es más que solo preguntarle cómo te fue. Yo te recomiendo, ¿verdad? Que te acerques, que te intereses. Número uno, por la educación de tus hijos. ¿Verdad? Acércate a sus profesores, ¿verdad? Asiste a las reuniones que te piden, ¿verdad? Porque eso es una manera de estar al pendiente y de saber cuál es el rendimiento de tus hijos, porque normalmente muchas veces en este aspecto, cuando nos preguntan cómo te va, pues decimos bien, pero pues quién sabe qué signifique bien, ¿verdad? Si bien es para él, pues ay, que vaya pensando, pues no, ¿verdad? Entonces debes de tener un compromiso activo con la educación de tu hijo. Y en segundo aspecto, eso también significa el aprender a conocer cuáles son las habilidades y aptitudes que tu hijo tiene, ¿vale? Y eso tiene mucho que ver con el tercer aspecto, la influencia de los pares, ¿verdad? Acuérdate que sus amistades van a influir y que si estas son malas, pues pueden llevarlo a una deserción escolar o bien pueden llevarlo a aprovechar al máximo su escuela. Entonces, por eso yo te decía en el consejo anterior, si tú ves algo que no te gusta, pues simplemente interven. Y el tercer aspecto es la calidad escolar. Ahora, ojo, en calidad escolar, pues bueno, yo creo todas las escuelas son buenas, ¿verdad? Y todos queremos la mejor escuela para nuestros hijos, pero es importante, papás, que esa calidad escolar sea acorde a sus habilidades, a sus aptitudes, a su vocación, ¿vale? Porque eso puede hacer una enorme diferencia, ¿verdad? Si él, por ejemplo, tiene aptitudes para las matemáticas, pues a lo mejor tú puedes saber que una ingeniería sería muy buena, entonces pues no lo lleves a una escuela de ciencias sociales, ¿no? Porque pues no va a funcionar. Pero si tú sabes que una ingeniería es buena para el desarrollo, pues entonces ahí llévalo, ¿verdad? Y por ende el último aspecto pues es la opinión que tú puedas tener de ellos. Entonces, siempre motívalo, ¿verdad? Aún en sus fracasos, motívalo. Está con él, no le digas, oye, eres un tonto, o no sabes, o pues que no piensas. No, evita eso, más bien busca siempre la manera de reconocer, ¿verdad? Sus aptitudes, sus habilidades en ciertas áreas, pero de motivarlo en aquellas en las cuales pues le cuesta trabajo, ¿verdad? Porque ahora sí que aunado a esto, eh, si esto se lleva, si estos elementos que nosotros acabamos de ver no se llevan de la manera en como les estaba diciendo, les comentaba, pues ¿qué es lo que vamos a tener? Un adolescente con un bajo rendimiento, ¿verdad? Y como lo dice aquí la diapositiva, leámoslos todos juntos, un adolescente con bajo rendimiento está en peligro de ser orillado a la deserción escolar, lo cual traerá implicaciones personales y sociales, entre las cuales destacan bajos ingresos, desempeño y una tendencia a recurrir a la delincuencia. Si no queremos esto, ¿verdad? Pues esforcémonos en estos aspectos que te comentaba, trabajarlos con ellos para entonces poder tener unos adolescentes con un alto rendimiento académico, ¿verdad? Lo que significa que el aprovechamiento escolar alto pues va a traer consigo beneficios, entre ellos establecer metas, ¿verdad? Que es decir que van a tener conocimiento en cuanto a cuál va a ser su orientación vocacional. Número dos, van a tener decisiones profesionales, es decir, van a saber cuáles son las mejores opciones escolares para su desarrollo profesional. Y en tercer lugar, elección de carrera adecuada. Gracias al conocimiento de sus habilidades y capacidades, el adolescente será capaz de elegir correctamente su profesión. Entonces pongamos atención a nuestros adolescentes a fin de que tengan el mejor desempeño académico. Bueno, y así llegamos al fin de esta plática. Sin duda que criar y educar a un hijo adolescente es una tarea dura y en donde va a haber momentos de frustración. Pero recuerden, papás, que el conocer, ¿verdad? Acerca de los cambios que experimentan nuestros hijos, pues nos ayuda a poder responder más adecuadamente a todo ello. Por último, pues recuerden que un buen padre no es aquel que es perfecto, sino más bien aquellos que con su ejemplo, ¿verdad?, transmiten un mensaje.
Así que mi último consejo para ustedes es aprendan todo lo que puedan acerca del mundo en el que viven sus hijos adolescentes. Eso les ayudará muchísimo. Y pues bueno, finalizo esta presentación con la cita de Billy Ames, que dice: tus hijos te requieren sobre todo para que los ames por lo que son, no que te pases todo el tiempo tratando de corregirlos. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.